¿Qué tal, hermano? Buenas noches, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga, ¿verdad? Le damos la más cordial de las bienvenidas a este estudio de la Palabra de Dios. Hoy, miércoles 7, hermano, de octubre del año 2020. Amén. Y bueno, pues le damos esta cordial bienvenida a usted, a los suyos, a su familia, ¿verdad? A quienes también le pedimos que los invite para que escuchen juntamente con nosotros un estudio de la Palabra de Dios muy importante. Amén. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque en este día y hasta el día de hoy, hermano, el Señor ha estado con nosotros. Amén. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, hermano, y que haya gratitud en nuestra vida hacia Él por todo cuanto Él, hermano, ha hecho hasta el día de hoy. Amén. Así que, ¿qué le parece si nos vamos preparando para estudiar de la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro? Amén. Hoy es miércoles y es un miércoles de Pedro. Amén. Ya estamos próximos a terminar estas series de estudios expositivos en las cartas del apóstol Pedro. Y si Dios lo permite, bueno, pues estaremos iniciando, ¿verdad?, estudios nuevos de la palabra de Dios en otras cartas, en otras partes de la Escritura, hermano, para que la palabra de Dios siga siendo de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Por el momento, bueno, pues nos vamos a dedicar al capítulo 2, que es donde vamos, ahí en segunda de Pedro. Y bueno, pues vamos a orar para poder entrar al tema. Amén, tema que ya comenzamos desde la semana pasada, y si Dios lo permite, hermano, bueno, pues vamos a ponernos en las manos de Él para continuar, ¿verdad?, en este estudio que es importante para cada uno de nosotros como creyentes. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde las palabras de nuestro Señor y que asimismo nos guíe en el conocimiento de la Escritura hacia toda verdad. Amén. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche por esta bendición que nos das de poder estar reunidos nuevamente, Señor, para estudiar de tu palabra. Gracias porque has sido bueno, porque tu misericordia ha estado con nosotros todos los días hasta hoy. Gracias porque podemos ver, Señor, tu gracia, podemos ver, Señor, ese amor, mi Dios, con el cual tú nos amas. Gracias te damos, pues, en esta noche por tu palabra. Señor, en tus manos nos ponemos, guíanos, ilumínanos, Espíritu Santo, recuérdanos las palabras de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y que podamos ser edificados, que podamos ser consolados, que nos podamos preparar, mi Señor, para ti. Gracias te damos. En tus manos ponemos todas las cosas y te damos toda la honra y la gloria solamente a ti. En tu nombre, amén. Gloria a Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia conmigo en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, amén, que es donde comenzamos la semana pasada un estudio muy importante, hermano, que decíamos, y lo quiero volver a decir, que tiene que ver, hermano, con nuestra madurez como hijos de Dios. Estamos hablando de un tema, hermano, que requiere es decir, que requiere de madurez. ¿Sabe por qué? Porque temas como estos, hermanos, se pueden prestar de una manera muy fácil para desacreditar, para hablar mal, para atacar inclusive. Pero necesitamos tener esa madurez, por un lado, para evitar caer en eso. Y en segundo lugar, necesitamos la madurez para que por medio de esta nos demos cuenta en dónde, hermano, nos encontramos cada uno de nosotros. Es decir, en qué punto de nuestra vida cristiana. ¿Qué cosas estamos oyendo? ¿A qué le estamos haciendo caso? ¿Qué es aquello a lo que le estamos permitiendo que ejerza influencia sobre nuestra vida? Y son temas, hermano, precisamente como estos, los que también, hermano, pretenden que podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, poder discernir, poder darnos cuenta de las cosas que pudieran estar sucediendo a nuestro alrededor. Amén. Y creo, hermano, que ese es el propósito que el apóstol Pedro, hermanos, tenía para con la iglesia. Hemos hablado, hermano, de que la iglesia, hermano, en los tiempos en los cuales Pedro escribe estas cartas, estaba siendo azotada tremendamente, hermanos, por la apostasía. Estaba siendo sacudida por falsos maestros, por falsos profetas. De manera, hermano, que vimos, por ejemplo, en el capítulo número 1, las evidencias que Pedro da acerca del Evangelio de Jesucristo. Número 1, él nos enseñó, hermano, que siendo él, fíjese bien, testigo presencial de la vida misma del Hijo de Dios, entonces él nos dice que el Evangelio que hemos recibido es verdadero, porque él nos da el testimonio
de quien él lo escuchó y de quien él lo pudo ver. Pedro, hermano, fue un testigo presencial. Él vio a nuestro Señor Jesucristo. Él anduvo con él, él lo escuchó, él vivió con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa es la primera evidencia que Pedro nos da, hermano, de que el evangelio que hemos creído es verdad, porque él estuvo con Jesús. Y la segunda evidencia, hermano, que Pedro nos da, aún en el capítulo número 1, fíjese, es aquella donde nos dice que tenemos la palabra más segura. ¿Recuerda ese pasaje? Donde Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Y hace referencia, hermano, a los profetas, a los siervos de Dios, cómo fueron inspirados, cómo todos estos hablaron, fíjese bien, bajo una misma inspiración, la del Espíritu Santo, un mismo tema, y este centrado en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación a través del amor del Padre en Jesucristo su Hijo. Así que, si para algunos no fuera suficiente el testimonio de un hombre que estuvo con él, bueno, pues hay evidencias arqueológicas, históricas, hay evidencias de muchas, fíjese bien, de múltiples disciplinas humanas que hablan acerca de que la palabra, la Biblia, la palabra profética que hoy en día tenemos no solamente es la más antigua, sino que por causa de eso tiene o cuenta con la mayor cantidad de evidencias de que todo lo que está escrito en ella es cierta, que todo lo que está escrito en este libro, hermano, es cierto, ¿verdad? Y hablábamos en unos estudios pasados de algunas características, hermano, acerca de la palabra de Dios, cómo fue inspirada, ¿verdad? Cómo más de 40 autores, hermano, hablaron lo mismo, aunque lo hicieron en épocas diferentes, en lugares diferentes, en situaciones distintas, aún en idiomas diferentes, ¿verdad? A lo largo de muchísimas generaciones, de muchísimos años, y cómo es que hasta el día de hoy, fíjese bien, la palabra de Dios, la Biblia, conserva, hermano, hermana, su veracidad. Amén. Así que, hermano, por un lado, fíjese bien, estas dos evidencias tienen que hablarnos a nosotros bastante en el ámbito de que debemos de valorarla, debemos de atesorar el conocimiento que ésta contiene, porque el conocimiento, hermano, es lo que va a producir en nosotros esa madurez, y esa madurez nosotros la tenemos que utilizar, hermano, de una forma correcta. ¿Y sabe para qué? Para que podamos tener los ojos abiertos, estar alertas, para no ser engañados, para poder discernir, para poder cuidar nuestro cristianismo, poder cuidar nuestra vida espiritual. ¿Y eso debido a qué? Debido a los constantes embates del enemigo a través, hermano, de sus agentes, ¿verdad? A través, de falsos maestros, de falsos profetas, que pervirtiendo la verdad, hermanos, arrastran a muchos al error. Y sabe, quiero decirle también lo siguiente, al día de hoy, hermano, al día que usted y yo estamos viviendo, no es la excepción que la iglesia cristiana esté bajo el asedio de todas estas falsas sectas, falsas religiones, falsas doctrinas, falsos maestros y falsos profetas. Al día de hoy, hermano, la fe de muchos se está enfriando, la fe de muchos está cambiando, la fe, hermano, en muchos corazones que un día creyeron en él, fíjese bien, se está incluso hasta perdiendo. Y esto, hermano, debido a todo ese campo de batalla en el cual se ha convertido, fíjese bien, la Escritura. ¿Y por qué mencionamos eso? Créame que no lo decimos con gusto, sino que ha sido la Biblia, fíjese bien, motivo de mucha discusión, motivo de mucho pleito, en donde el hombre ha tomado la Biblia bajo una interpretación privada, bajo una interpretación personal. Y esto lo único que ha producido son estragos tan duros como el hecho de que una gran cantidad de creyentes se han separado, se han perdido, se han alejado del evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, hermano, muchos han encontrado, fíjese bien, en la Escritura, no el darle cabida a Dios en sus corazones, sino que han encontrado en la Escritura motivos de pleito, de conflicto, de contienda,
intereses personales, el ser, hermano, populares, el ganar, hermano, fama, el ganar favores de la gente, que solamente alimentan su ego, que solamente alimentan, fíjese bien, sus propios deseos carnales y pasionales. Y eso, muy lamentablemente, lo tenemos que decir, le ha producido mucho daño al cristianismo. Y al día de hoy, hermano, usted y yo tenemos que utilizar la madurez que tenemos en el Evangelio, el conocimiento que tenemos del Evangelio para permanecer firmes, para saber distinguir, fíjese bien, lo bueno de lo malo, para poderlo separar y obviamente elegir lo bueno en nuestras vidas. ¿No lo cree? Es por eso, hermano, que el apóstol Pedro, fíjese bien, tenía ese propósito de descubrir a aquellos falsos maestros, a aquellos falsos profetas, pero con la intención de que el verdadero cristianismo pueda mantenerse firme y seguir perseverante hasta el final. Creo, hermano, que la época que estamos viviendo amerita que hagamos eso, ¿no lo creen? Hoy en día se escuchan muchas cosas, ¿sí o no? Nos llegan por ahí comentarios, nos llegan por ahí hasta fotografías por los grupos, ¿verdad? En los que participamos de WhatsApp, con gente, con familiares, con amigos, ¿sí? Nos llega mucha información. ¿Y cuánta de esta, hermano, realmente es bíblica? ¿Cuánta de esta, hermano, hermana, realmente, fíjese bien, procede, hermano, de la palabra de Dios? Y en ocasiones terminamos aceptando cosas, diciendo, hablando, haciendo cosas que nada tienen que ver con la palabra. Pero creemos que sí, porque fulanito de tal nos lo pasó, porque creemos que es algo sano, porque me lo recomendó un vecino, un amigo, un hermano en Cristo, ¿verdad? Y a veces, fíjese bien, podemos estarle haciendo caso a cosas en nuestra vida que nada tienen que ver con la Escritura, que nada tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta del peligro en el que estamos? ¿Se da cuenta de la necesidad de que en nuestras congregaciones se predique la palabra de Dios, la Biblia, que se abra, que se lea, que se exponga, que se permita que Dios hable y no el hombre? ¿Se da cuenta de la importancia que hay, hermano, en una enseñanza como esta, con la que empezamos la semana pasada, para poder distinguir aquellos falsos de los que verdaderamente son siervos de Dios? Hoy en día, como cristianos, necesitamos, hermano, hermana, fíjese bien y póngame mucha atención, necesitamos crecer, necesitamos madurez, pero no utilicemos esta para contender. Necesitamos utilizar la madurez de una manera correcta. ¿Sabe para qué? Para distinguir lo bueno de entre lo malo. Y que quedándonos con lo bueno, nos cultivemos en ello, nos preparemos en ello, nos formemos en ello, crezcamos en lo bueno para producir un fruto, hermano, que es el que verdaderamente como hijos de Dios, Él espera de cada uno de nosotros. Amén. Lea conmigo la Biblia, Segunda de Pedro, capítulo número 2. Lea conmigo los primeros versículos, que es donde comenzamos la semana pasada. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Note cómo Pedro nos hace conscientes a sus lectores de que habrá falsos maestros, de que habrá falsos profetas, como los hubo en el pueblo de Israel. Y aquí mencionamos algunos ejemplos de ello. Falsos profetas que cambiaron, fíjese bien, el rumbo de la fe del pueblo de Dios. Y el resultado, hermano, de aquello fue un desastre, terminó en tragedia, ¿sí? Y aquellos siervos de Dios que verdaderamente profetizaban, que verdaderamente predicaban la palabra de Dios, los hacían a un lado, los maltrataron, los golpearon. A muchos, hermano, los llevaron a situaciones tan extremas que incluso hasta la vida
les quitaron. El falso profeta o el falso maestro, escucha esto, lamentablemente encuentra cabida en aquellos corazones que se han propuesto, fíjese bien, el no obedecer a Dios. Y usted dirá, ¿cómo una persona se propone no obedecer a Dios? Mire, quien hace eso no es alguien que de palabras lo diga, sino que una persona que no quiere obedecer a Dios sabe cómo lo demuestra. Precisamente así, lo demuestra con sus actos. Y sabe que el pueblo de Dios muchas de las veces cansado, muchas de las veces, hermano, agobiado, confundido, lleno de incertidumbre, con mucha presión, con muchos problemas encima. Era más fácil escuchar lo que ellos querían escuchar antes que reconocer y darse cuenta de los motivos por los cuales estaban pasando por esas situaciones. Entonces, como estaban hartos y cansados de sufrir, fíjese bien, era más fácil escuchar a un falso profeta que les decía que ya iba a terminar su sufrimiento y que les prometía prosperidad y que les prometía muchas cosas buenas. Era más fácil escucharlos a ellos que darse cuenta de su pecado, que arrepentirse de su pecado y cambiar su proceder. Que eso, déjeme le digo algo, eso era lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Eso era lo que Dios, levantando a verdaderos siervos de Él, estos siervos era lo que predicaban. Pero sabe que el pueblo no quería escuchar eso, porque encima de los problemas, el escuchar que estaban en pecado, fíjese bien, para ellos era algo insoportable. Pero qué decir, hermano, de escuchar a aquellas voces que les decían que iban a prosperar, que iban a estar bien, que iban, hermano, a salir adelante, que nada malo les iba a pasar y que el sufrimiento iba a terminar. Esas voces sí las escuchaban. Y le digo una cosa, ya lo mencioné y se lo voy a volver a decir. Aquello terminó en tragedia. Y sabe, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer al día de hoy. Muchos de nosotros, hermano, queremos escuchar palabras bonitas. Queremos que se nos hable bonito. ¿Sabe por qué? Porque es una necesidad de nuestra vida el recibir eso. Porque muchas de las veces sabemos que lo que estamos haciendo no está bien delante de Dios. Y como el ponernos a cuentas con Dios, fíjese bien, nos lleva a soltar nuestro pecado, nos lleva a rendirle nuestra vida a Dios, pues generalmente es algo, hermano, que no queremos hacer. Debiéramos de hacerlo, ¿no lo cree? Pero es más fácil escuchar algo bonito. Es más fácil que nos hablen cosas bonitas y decir, ay, qué bonito siento, me gustó mucho la palabra, ¿verdad? Porque sentimos como que nos soba, ¿verdad? Y soba aquel pecado, soba, fíjese bien, en complicidad, aquellas cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué no mejor? Escuchando la verdadera palabra de Dios, ¿por qué no mejor nos ponemos a cuentas con Él? ¿Por qué no abandonamos mejor el pecado? ¿Por qué, hermano, no le rendimos por completo nuestra vida al Señor? Sabe, hermano, que ese es el problema principal del cual Pedro, hermano, le escribe a la iglesia para que sea consciente de ello y se pueda alejar de aquellos falsos maestros y falsos profetas que nos pueden llevar a la tragedia, que nos pueden hundir, hermano, en cosas, hermano, que Dios no quería ni tenía preparadas para nosotros. Dese cuenta, hermano, de que si no maduramos y si no utilizamos la madurez de una forma correcta, entonces podemos ser presa fácil de aquellos falsos maestros y falsos profetas que, endulzando nuestros oídos, nos lleven a situaciones que Dios no quiere para nosotros. Crezcamos, amén, maduremos. Mire, mencionamos la semana pasada 4 características de los falsos profetas y de los falsos maestros. Rápidamente se las voy a recordar. La número 1, hermano, es de que un falso profeta o un falso maestro siempre, hermano, quiere ser popular. Siempre quiere protagonizar, siempre quiere ser el primero. Siempre, hermano, quiere ser el centro de toda la atención de todos, de cuantos estén, de cuantos lleguen, de cuantos haya. El falso maestro y el falso profeta, fíjese bien, siempre quiere tener la popularidad. ¿Y sabe cómo obtiene esto? Lamentablemente, hermano,
Se gana eso, fíjese bien, diciéndole a la gente lo que quiere oír, ¿sí? Si usted tiene un problema, cual sea, ¿qué es lo que a usted le gustaría oír? ¿Lo ha pensado? Yo creo que sí. Usted ya sabe lo que le gustaría oír con base a su problema. ¿Sabe que un falso profeta se lo puede decir? ¿Sabe que un falso maestro le puede decir a usted lo que usted quiere oír? ¿Sabe qué es lo que Dios nos va a decir? Dios nos va a confrontar con nuestra realidad. Dios nos va a llevar a nuestra condición y darnos cuenta en esto de qué cosas son las que tendríamos que cambiar, arrepentirnos, pedir perdón, enmendar, restituir, para que realmente podamos ser bendecidos. Y sabe, eso no lo hace el falso profeta. ¿Por qué? Porque el falso profeta sabe que si le dice eso a la gente lo va a rechazar, la gente se le va a ir. Pero es por ello que necesitamos tener en nuestro corazón la condición de aceptar la palabra de Dios. Amén. Esa fue la primera característica. La segunda característica, hermano, que mencionábamos acerca de los falsos profetas, es que siempre están en la búsqueda de su ganancia personal. Siempre buscan la conveniencia, siempre buscan el dinero, las propiedades, la riqueza. Siempre están, hermano, deseosos, fíjese bien, de ganar algo, de obtener algo. No hacen las cosas gratis, no lo hacen de gracia. Los falsos maestros, los falsos profetas, fíjese bien, justificándose muy astutamente, ¿sí?, en que es su derecho, en que lo necesitan para vivir, en muchas otras cuestiones, fíjese bien, cometen actos de despojar al pueblo de Dios tan vilmente, tan abusivamente, hermano, que tristemente el pueblo de Dios ni cuenta se da. Y si se da cuenta, lo perdona, lo justifica diciendo, es que es el siervo de Dios, es que es la sierva de Dios, ¿verdad? No, hermano, los falsos maestros y los falsos profetas, fíjese bien, siempre van a ir en la búsqueda de lo suyo. Y creo que esta es una manera en la cual los podemos identificar, ¿no lo cree? Cuando usted ve a alguien, cuando usted reciba a alguien en su iglesia, fíjese bien, cuando usted esté en contacto con alguien que vaya tras lo que usted tiene, antes que buscar en usted lo espiritual, cuidado, se trata de un falso maestro o de un falso profeta. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Hacerlos a un lado. Desecharlos, hermano. Tenemos que hacerlos a un lado. ¿Por qué? Porque le van a hacer daño al pueblo de Dios. ¿Sí? Esto, hermano, que estamos mencionando pudiera sonar así como muy falto de amor, ¿verdad? ¿Cómo desecharlos? Pues hay que darles la oportunidad. Sí, no digo que no. Sí. Pero lamentablemente un falso maestro, un falso profeta, mire, ya llegó a un punto de no regreso, ¿sí? Ya llegó a un punto en el que se convenció de que es así como tiene que hacer las cosas para poderse salir con la suya. Y generalmente una persona en esa condición es muy difícil que dándose cuenta, fíjese bien, restituya. No quiere decir que no lo pueda hacer, lo puede hacer, puede haber quien sí se dé cuenta y cambie, vuelva de su error. Pero generalmente se acostumbró ya al dinero, se acostumbró ya a la riqueza, se acostumbró ya al poder, se hace un adicto de todo eso, ¿sí? Y le costaría mucho trabajo el dejar todo eso, el perder todo eso para hacer lo correcto. ¿Me estoy explicando? Es por eso, hermanos, que decíamos que en este punto decíamos que muchos, fíjese bien, muchos documentos bíblicos, incluyendo el que tiene que ver con los apóstoles, lo que escribieron, lo que enseñaron, fíjese bien, nos muestran, ¿sí?, que aquel que recibe dinero para ejercer un ministerio es un falso profeta. Y mencionábamos, ¿verdad?, la obra de la Didaqué, ¿sí?, o la Didaqué, ¿sí?, que se considera como el primer reglamento de la iglesia, ¿sí?, una composición, fíjese bien, unos documentos muy importantes escritos, hermano, por los apóstoles, ¿sí?
en donde ellos plasman allí, entre otras cosas, fíjese bien, la sana doctrina, las evidencias de la verdadera palabra y del verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Es por eso, hermanos, que Dios ha establecido un orden. Dios ha establecido bíblicamente un orden sano, hermanos, para que los ministerios, para que su obra se pueda sustentar, para que el crecimiento de ésta se pueda llevar a cabo. Todo lo demás que busca lo material antes que lo espiritual, debemos de tener cuidado con ello. Amén. Y dígame sí o no, en esta área se ve mucho el día de hoy, en lo material. Hombres y mujeres que escuchen sin piedad, van tras los carros, las casas, las cuentas, las tarjetas, los billetes, el dinero de la gente. Y les prometen muchas cosas para que estos sean despojados de sus pertenencias. Hermano, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta de eso? Que les hagan firmar un pagaré, que los comprometan, hermano, a fuerzas. Fíjese bien, ya eso ya no es una promesa, eso ya es, hermano, es el forzar a la gente. ¿Me explico? ¿Cómo es posible que la gente, hermano, en lugares así no se dé cuenta de ello? ¿Sí? Y tome las decisiones adecuadas para evitar que sigan haciendo eso sobre sus vidas. ¿No le parece, hermano, que tal vez muchos podríamos decir, no, yo no lo permitiría, no, yo no lo haría? Pero ¿realmente usted haría eso? O sea, ¿realmente usted se daría cuenta y no participaría de eso? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque generalmente, hermano, la gente que se queja de eso, fíjese bien, es la gente que permite muchas cosas en su vida. ¿Sí? Ven en otros los errores que ellos mismos cometen. ¿Sí? Y eso es algo, hermano, que el apóstol Pedro nos enseña en estos 3 versículos. Mire, la tercera cosa que Pedro nos habló es que los falsos profetas y falsos maestros son disolutos en su vida. Y explicábamos qué era eso, ¿lo recuerda? Decíamos que viven en excesos, llevan una vida tan liberal, caen en un libertinaje, hermano, que todos se permiten. Mire, canten, prediquen o hagan oraciones para sanidad o cualquier otra cosa, fíjese bien. Todo ello es como si les dieran el derecho de llevar una vida completamente en libertinaje. Caen en excesos, ¿sí? Que cuando otros los ven, les dicen, ¿sabes qué? No tienes derecho a hablar de mí porque yo soy el siervo o la sierva de Dios. Yo soy el ministro, yo soy el apóstol, yo soy el profeta y lo que yo hago a mí Dios me lo permite, Él me da chance, ¿verdad? Y tú no tienes por qué juzgarme. Viven vidas, fíjese bien, tan entregadas a los placeres y a los excesos que justifican esa forma de pecado de su vida, ¿sí? Haciéndole creer a los demás que es la unción, haciéndoles creer a los demás que Dios les da permiso, cuando la palabra de Dios se opone clara y tajantemente a todo eso. Los falsos profetas, fíjese bien, son una seducción al mal, es decir, invitan a muchos a hacer lo malo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo no debiera de ser al revés? ¿Por qué no inspiran a los demás a hacer lo bueno? ¿Por qué? Porque no pueden. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos son capaces de vivir para lo que es agradable delante de Dios. Entonces, ¿qué se puede esperar, hermano, de gente así? Y qué terrible es, fíjese bien, que muchos de estos están guiando a los jovencitos, ¿sí? Que son modelos de los jóvenes, ¿sí? Y que ya se quitan, ya se hacen, ya se ponen, ya se pintan, ya se hacen tantas cosas, fíjese, en su cuerpo, y lo hacen, hermano, reflejando esa disolución, esos excesos que motivan a otros jóvenes, fíjese bien, a hacer lo mismo, ¿sí? Qué terrible es eso, hermano, ¿no le parece? Casos en los cuales, fíjese bien, jovencitos que eran buenos, jovencitos que eran sanos, de repente cuando llegan a una congregación y ven que el líder de los jóvenes, o ven que el pastor, o ven que determinado siervo de Dios, ¿verdad?
se hace cosas en su cuerpo que se ven en el mundo, que se ponen cosas en su cuerpo que hoy se ven en el mundo. Fíjese bien cómo aquellos jovencitos que son sanos, que son buenos de hogar cristiano, tomando como modelo aquel o aquella, comienzan a imitarle y se inclinan al mal. ¿Sí? Casos como estos, hermano, han sucedido. ¿Sí? De papás que dicen, pero es que no es nada malo, no pasa nada malo, lo bueno es que mis hijos están en la iglesia y prefiero que estén en la iglesia, no importa que se cuelguen, que se pongan, que se pinten, que se hagan, ¿verdad? Pero que estén en la iglesia. Hermanos, sí, pero ¿qué modelos están siguiendo en la iglesia? ¿Qué ejemplos? Porque estamos enseñando conforme a la Escritura que los falsos maestros y los falsos profetas, mire, no son aquellos nada más que están en un púlpito, sino que pueden cantar, pueden hacer muchas cosas en la iglesia, se convierten en guía de otros, pero ¿hacia qué los están guiando? ¿Sí? Y si usted es de esos papás que dice, pues no me importa, ¿verdad? No me importa que mi hijo se ponga, se quite, se pinte, se haga, ¿verdad? Con tal de que esté en la iglesia, hermano, pues yo le invito a que se dé cuenta qué tipo de iglesia es aquella. Porque puede ser una iglesia guiada, dirigida, fíjese bien, por un falso maestro, por un falso profeta, porque estos solamente inducen al mal, nunca van a inducir al bien. Y aunque usted vea como algo bueno el que sus hijos por lo menos están allí, hermano, quiero decirle que pues no sería tan bueno, no es tan bueno, porque al final, a donde están conduciendo a sus hijos, es un lugar que es muy lejos de la presencia de Dios. Esto que le digo, hermano, es fuerte y se lo digo con mucho respeto, pero realmente es aquí donde tenemos que utilizar de madurez y darnos cuenta con esta en dónde estamos. ¿Qué modelos están siguiendo mis hijos? ¿Qué ejemplos están viendo? Yo mismo, ¿qué estoy absorbiendo del ambiente que me rodea? ¿A qué me invita? ¿Al bien o al mal? Y si nos damos cuenta de que es al mal, apartémonos de allí y busquemos verdaderamente lo que proviene de Dios. Amén. La cuarta cosa, hermano, que mencionamos es precisamente la que se deriva de esta tercera, ¿sí? Que los falsos profetas, fíjese bien, alejan a las personas de Dios, no las acercan a Él, las alejan, ¿sí? Entonces es ahí donde yo como papá, yo como hermano en Cristo, yo como responsable, yo como congregante, me tengo que dar cuenta, a ver, ¿a dónde me están dirigiendo? ¿A quién me están acercando? Si me doy cuenta de que no es al rumbo hacia donde Dios está, tengo que desechar aquello y tengo que cuidarme, tengo que tomar decisiones, tengo que buscar verdaderamente lo que proviene de Dios. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque fíjese bien, el falso profeta, ¿sí?, siempre va a llevar a la gente en dirección incorrecta. Y aunque aquello tenga el título de ser una iglesia, debemos de tener mucho cuidado. Hoy, en muchos lugares se menciona a Dios, se menciona a Jesús, se le canta a Él, se hacen muchas cosas aparentemente dedicadas a Él, pero todo como una fachada para que la gente no tenga desconfianza. Pero si realmente somos conscientes de que en aquel lugar, aquella enseñanza, aquel ejemplo, en lugar de que me acerque a Dios, me está alejando de Él, me está acercando más a la carnalidad, a la pasión, me está acercando más al hombre, entonces debo de huir de ese lugar. Debo pedirle a Dios, hermano, que me dé la capacidad de poder tomar una decisión en pro del cuidado de mi vida espiritual. Y sabe, esto es algo, hermano, a lo que muchas de las veces no lo hablamos o no estamos acostumbrados a escucharlo, ¿sí? Pero, hermano, literalmente se lo digo, debemos de tener mucho cuidado de lugares, de personas que aunque sean muy carismáticas y hablen muy bonito, ¿verdad? Y den una apariencia de piedad,
¿sí? Con su fruto, con su testimonio, tenemos que preguntarnos, ¿hacia dónde me está llevando? ¿A qué me está invitando a hacer? ¿Qué está produciendo en mi vida? Y si eso no viene de Dios, lo tenemos que desechar, ¿sí? Ahora, esto es, fíjese bien, lo que Pedro nos habló la semana pasada. ¿Quiere saber lo que nos va a hablar el día de hoy? Fíjese bien, dice así la palabra de Dios. Lea conmigo a partir del versículo 4 en adelante. Dice el apóstol Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, lea conmigo el verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Hasta ahí. Quiero decirle, hermano, fíjese, la comparación que hace Pedro. Pedro comienza hablando en los primeros 3 versículos de algunas características de los falsos profetas y maestros. Y luego en el versículo 4 hasta el 10, fíjese, dice Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ni perdonó al mundo antiguo en los tiempos de Noé, y que tampoco, fíjese bien, perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Sino que librando de estas al justo Lot. Fíjese bien, Pedro nos dice que si no perdonó Dios esa maldad, esa perversidad, ¿sí?, de los ángeles caídos, de el mundo antiguo, de ciudades como Sodoma y Gomorra, donde había, hermano, un infestadero de pecado. Fíjese bien, Pedro nos dice, si Dios no perdonó eso, tampoco va a perdonar a aquellos falsos profetas y falsos maestros que pervierten el camino de la verdad. Hermano, es algo fuerte, pero está entendiendo el contexto. El capítulo 2 comienza hablando de los falsos profetas y falsos maestros. Y llega al punto en el que Pedro dice, si Dios no perdonó a aquellos que pecaron, poniéndolos como ejemplo de que tampoco va a perdonar a estos falsos maestros y falsos profetas que pervierten, hermano, el evangelio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Es una palabra fuerte, es una palabra dura. Y aquí, hermano, tomo como base lo que le expliqué hace un momento. Alguien podría preguntar, pero si un falso profeta se arrepiente, si un falso maestro se arrepiente, mire, si se arrepiente, Dios lo puede perdonar. Pero es difícil que se arrepienta. Es lo que quiero explicar. ¿Por qué es difícil? Porque ya se acostumbró al poder, porque ya se acostumbró a la fama, ya se acostumbró al dinero, ya se acostumbró, hermano, a tener literalmente todo lo que quiera, desde placeres sexuales, físicos, hasta aquellos que tienen que ver, hermano, con excesos en su vida, hermano, que solamente hablan de depravación, de iniquidad, de pecado. Ya se acostumbró a eso. Y escúcheme, el que alguien que ya se acostumbró a eso lo deje es muy difícil. ¿Por qué? Por eso mismo, me estoy explicando. Porque ya, hermano, ya el dinero ya es parte de él. No puede vivir sin dinero, no puede vivir sin fama, no puede vivir sin excesos en su vida. No puede vivir, hermano, haciendo lo bueno, porque sabe que si hace lo bueno, tiene que renunciar a todo eso. Es por ello, hermano, que Pedro nos pone el caso
de que si Dios no perdonó al mundo antiguo, no perdonó a los ángeles que pecaron, no perdonó a Sodoma y Gomorra, tampoco estos, hermanos, van a ser perdonados. No porque Dios, fíjese bien, no porque Dios sea malo, sino porque la misma condición y dureza del corazón de esos hombres, a eso los dirige, a la destrucción, a la condenación. Por eso le digo que si hubiera el remoto caso de que alguno de ellos se arrepintiera, mire, Dios es fiel, Dios es justo para perdonarle. ¿No lo dice la Escritura? Amén. Pero es difícil que alguien en esa condición lo haga. Ahora, póngame atención, quiero aquí abrir un paréntesis. No voy a centrarme en la enseñanza, hermano, del mundo antiguo, de Noé. No me voy a centrar en la enseñanza de los ángeles que pecaron, porque es un tema, fíjese bien, que ya lo mencionamos también en un miércoles de Pedro, y le quiero pasar la fecha, ¿sí? Para que la busque aquí en YouTube. Póngale ahí en el buscador de YouTube, miércoles de Pedro, espíritus encarcelados. Así se llamó el tema. Miércoles de Pedro, espíritus encarcelados. Y es de la fecha del 1 de abril de este año 2020, ¿sí? Ahora que estuvimos en la contingencia, ¿verdad? En ese miércoles 1 de abril, dimos el tema precioso que le llamamos así, espíritus encarcelados, y explicamos todo, ¿verdad? De a dónde van los muertos, quiénes eran esos ángeles caídos, a quiénes hacía referencia. Y en ese estudio, fíjese bien, lo explicamos todo. Así que yo le invito, ¿verdad? Busque ese estudio, está aquí en YouTube, ¿verdad? Y estúdielo, véalo, todo. Amén, es muy importante para que entienda lo que Pedro menciona aquí. Ahora, fíjese bien, ahí en el versículo 10 donde nos quedamos, me detuve hasta donde dice, desprecian el señorío. Fíjese bien, habla de las características de estos falsos maestros y falsos profetas. Fíjese bien, desde el versículo 9 vamos a leerlo nuevamente, amén. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿A quiénes libra el Señor de la tentación? A los piadosos. Y dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes van a ser castigados en el día del juicio? Los injustos. Y ahora en el verso 10, mucha atención, dice, y mayormente a aquellos que, o sea, de los injustos, principalmente aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. O sea que dentro de los injustos, fíjese, hay quienes son más injustos, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque andan, hermano, fíjese bien, andan en la carne, en concupiscencias, ¿sí? Andan en inmundicia y desprecian el señorío. ¿Sabe qué significa esta frase, hermano? Que desprecian el señorío. Que no respetan autoridad. Póngame atención. ¿Sabe que esta es otra señal de los falsos maestros y de los falsos profetas? ¿Cuál? El que no respetan autoridad. Ellos se sienten autoridad. Ellos se sienten, hermano, ya los demás arriba. Ellos, hermano, no se sujetan a nadie. Por lo tanto, se les hace fácil hacer lo que quieran. Y manipulan a los demás a que acepten sus actos, siendo malos, como si fueran buenos. ¿Por qué? Porque ellos son la máxima autoridad. Error, mentira. ¿Se da cuenta de lo que Pedro dice? Cuando una persona, fíjese bien, se lo voy a decir así, cuando una persona tiene problemas con la sujeción a la autoridad, es una alerta. Debe de ser un foco, hermano, que nos da una alerta. ¿Por qué? Porque la persona que cae en esa condición muy fácilmente va a querer hacer pasar lo malo como algo bueno. Aún salga de su boca, aún salga de sus actos. Y va a querer engañar a los demás, haciéndoles creer que todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa es bueno. Y no se sujeta a nadie. ¿Se da cuenta, hermano, lo importante que es la autoridad en nuestras vidas? Dice ahí despuesito de eso, en el verso 10, dice, atrevidos y contumaces, fíjese, no temen decir mal de las potestades superiores. ¡Qué tremendo!
¿Quiénes son las potestades superiores? ¿Sí? Hermano, podemos mencionar que las potestades superiores, bueno, pues son las potestades espirituales, ¿sí? Y cómo estos hombres, fíjese bien, los falsos maestros y falsos profetas, son temerarios, son atrevidos, no tienen respeto, no tienen temor, fíjese bien, de decir cosas, ¿sí? De decir mal de las potestades superiores. Hermano, creo que de esto, hermano, lo hemos visto, ¿sí? Pero mire, déjenme continuar. Dice en el verso 11, dice, mientras que los ángeles, fíjese, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, dice, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Sí? O sea, si ni aún los ángeles, fíjese bien, que son mayores en fuerza y en potencia que el hombre, ¿sí? Ni ellos pronuncian mal en contra de las potestades superiores. Entonces, ¿por qué los falsos profetas y por qué los falsos maestros sí lo hacen? ¿Sí? Esa temerariedad, fíjese bien, esa característica de ser temerarios, mucha gente lo ve como, qué valiente siervo de Dios. No, hombre, qué sierva de Dios Dios nos ha dado. ¡Wow! ¿Verdad? Yo quiero decirle una cosa. Eso está mal. Y Pedro nos lo dice. Si ni aún los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, se ponen al tú por tú con las potestades superiores, ese supuesto siervo, esa supuesta sierva, que ante los ojos de muchos es wow, bien valiente y no hay como él y wow, ¿verdad? Y todo eso son síntomas de que aquella sierva y de que aquel siervo son falsos profetas y falsos maestros. Así que abra sus ojos, despierte sus sentidos espirituales, madure, dése cuenta. Mire, esto lo hemos visto hasta en televisión, lo hemos visto en muchos testimonios, ¿sí? De hombres que dicen, ahí hay una línea de poder. Y nadie pasa por esa línea de poder, no sé cómo funciona. Hermano, discúlpeme, pero con eso engañan a mucha gente. Y mucha gente participa en esos engaños. Quiero decirle algo más. Eso, hermano, fíjese bien, es hablar de algo que ni ellos entienden. Tal vez sea lo único en lo que tengan razón. No sé cómo funciona, dicen. Pero es una característica, fíjese bien, de los falsos maestros y de los falsos profetas. Por lo tanto, escuche lo que dice Pedro en el verso 12. Dice, pero estos, o sea, los falsos profetas y maestros, dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Póngame atención, qué palabra tan dura les da Pedro. Los llama animales irracionales. ¿A quiénes? A esos falsos profetas y falsos maestros. ¿Por qué? Porque no respetan a las potestades superiores, porque hablan de cosas que ni entienden, engañando a la gente, manipulando a la gente. Pedro los llama animales irracionales, una palabra muy dura, pero seguramente, hermano, Pedro utilizó esto, fíjese bien, por la condición de que como no saben lo que hacen, se convierten, hermano, en algo parecido a un animal. ¿Sí? Y qué tremendo, hermano, es, ¿no lo cree? Fíjese bien, qué tremendo es que hay muchos animales, hermano, que hasta más sanos son que el ser humano. ¿Sí? ¿No me lo cree? Mire, nada más dígame, ¿cuándo usted ha visto a un caballo fumar? ¿Cuándo usted ha visto, hermano, a un animalito, fíjese bien, embriagarse? Drogarse. ¿Cuándo usted ha visto, hermano, a un animalito, fíjese bien, hacer cosas como esas? Y el hombre sí. El hombre fuma, el hombre se droga, el hombre se embriaga, el hombre se hace daño a sí mismo. ¿Se da cuenta del por qué menciono, hermano, que muchos animales son más sanos que el hombre? Pero note la comparación. Pedro
compara a los falsos profetas y falsos maestros con animales irracionales. Así son sus actos, son arrebatados, son contumaces, son temperamentales, son atrevidos, son temerarios. Y para mucha gente, eso puede ser de decir, wow, qué valiente sierva o siervo de Dios tenemos. No, para mucha gente eso debe de ser una alerta de que quien está dirigiéndoles, de que quien les está ministrando, ¿sí?, no respeta, no tiene temor, no tiene, fíjese bien, ese sentido común de sujetarse a la autoridad. ¿Sí? Ahora, en el verso 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, fíjese, tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿Sí? Reciben el galardón, fíjese bien, de su injusticia. Un galardón, hermano, es como un premio, ¿sí?, una recompensa. ¿Sí? Bueno, pues dice que reciben la recompensa de su injusticia. Cuando aparentemente, hermano, uno los ve que prosperan, uno los ve que les va bien, la realidad en sus vidas es muy triste. Viven vidas destrozadas, destruidas, deprimidas, sin esperanza, ¿sí? Y dice aquí, dice, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Es lo único que les espera. ¿Qué? El que puedan disfrutar de cómo se drogan, de cómo fuman, de cómo toman, de cómo cometen actos viles, hermano, en áreas íntimas, en áreas personales, terribles, ¿sí? Es lo único que les produce un placer temporal. Pero fuera de eso viven vidas, hermano, destruidas. Y aún así, hermano, ¿qué se ganan con todo eso? Dice la palabra, dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Qué tremendo es ese versículo, hermano, el 13, al final. Dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Sabe, hermano, qué es lo más fuerte de esto? Que muchos de estos falsos maestros y falsos profetas están entre el pueblo de Dios. ¿Sí? Comen, como dice aquí, mientras comen con vosotros. Sí, nos habla esto, hermano, de que son aceptados a veces por el pueblo. Se les permite. Hay complicidad con ellos. Hay conveniencias con ellos. Hay tratos, negocios. Hay comercio con ellos. Qué triste, hermano, ¿no lo cree? ¿Verdad? Dice, se recrean en sus errores. Para ellos hablar, hermano, de lo vil, de lo perverso. Para ellos hablar, hermano, de lo impuro. Para ellos hablar de lo inicuo, hablar de lo malo. Mire, para ellos es motivo de risa. Para ellos es motivo de hombría o motivo de orgullo. Me explico, hermano, es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Qué triste, hermano, es que en ciertas pláticas, fíjese bien, que se supone que deben de ser pláticas cristianas, se le da más honor al pecado que a Jesucristo. Si le diéramos honor a Jesucristo, mire, vergüenza nos daría hablar de las cosas que hicimos en nuestra vida pasada. Pero ¿cómo es posible que hoy en día, en muchos círculos cristianos, el hablar de las cosas pecaminosas en las que vivimos, sea motivo, hermano, de gloria, sea motivo de gozo? Y es lo que también Pedro, hermano, nos exhorta. ¿Cómo podemos encontrar gloria en las cosas por las cuales debiéramos de avergonzarnos, por los actos tan viles que hicimos? Y si Dios nos perdonó, fíjese bien, ya ni mencionarlos. Y no encontrar en ellos motivos, hermano, de risa, motivos de plática, motivos de gozo. ¿Qué se puede encontrar, fíjese bien, en aquello por lo cual el Hijo de Dios murió por nosotros? Nada bueno, porque aquello es pecaminoso, ¿sí? Dice en el siguiente versículo, el 14, mucha atención, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué ven con sus ojos?
Hermano, con sus ojos desnudan a una mujer. Con sus ojos, hermano, imaginan, con sus ojos se comen a la gente. ¿Sí? Dice que sus ojos están llenos de adulterio, todo lo pervierten, todo lo ven mal. Lo que es bueno, buscan la manera, hermano, de distorsionarlo, de adulterarlo. Dice, no se sacian de pecar. Qué terrible. No se satisfacen de pecar. Constantemente buscan nuevas formas. Y qué, hermano, qué terrible es eso. Fíjese, una persona que lo tiene todo, busca cosas nuevas que le hagan sentir algo. No se sacian, siempre están en la búsqueda de estar experimentando cosas, pero terriblemente, cosas que ofenden a Dios. Estas son características de los falsos profetas, de los falsos maestros. Dice aquí que seducen a las almas inconstantes. ¿A quiénes van a seducir? Al que es inconstante. Así que yo le pregunto, ¿usted qué tipo de cristiano es? ¿Es un cristiano constante o un cristiano inconstante? Si usted es un cristiano constante, usted va a detectar la mentira. Usted va a detectar al falso maestro, al falso profeta. Se va a apartar. Pero si usted es un cristiano de aquellos que se descuidan y leen la Biblia ya cada eclipse, ¿verdad? Usted lee la Biblia ya, usted va a la iglesia cada 8 días y eso a ver si va. Si usted, fíjese bien, no ora, si usted, hermano, no echa raíces en una iglesia, mire, usted puede ser presa fácil de los falsos profetas y de los falsos maestros. ¿Sí? Haga de algo inconstante algo constante. Congréguese, busque estudios, busque la palabra. Amén. Busque el servir a Dios. Amén. Busque, fíjese bien, el lugar en el que usted esté realmente sea en donde se predique la sana doctrina. No vaya en búsqueda de un lugar donde usted quiera escuchar lo que a usted le apetece. Vaya a un lugar donde se predique la palabra de Dios. Y aunque ésta le duela, escuche esto, es Dios quien le va a estar limpiando y formando su corazón para que usted se convierta en quien debe de ser delante de Él. Amén. Si usted no se congrega, congréguese. Qué importante es estar en un cuerpo, en un mismo cuerpo, con otros hermanos en Cristo. Cuando alguien se separa, fíjese bien, del cuerpo, es presa fácil del enemigo y más de estos falsos profetas y falsos maestros. El estar en un cuerpo, el estar congregados, mire, nos da protección, nos da cobertura. Amén. Así que yo le invito a que haga eso. Dice también que tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Sí? Ya se acostumbraron a codiciar, todo lo quieren tener. Y dice aquí también que son hijos de maldición. No son hijos de Dios. Punto. No son hijos de Dios. ¿Son hijos de quién? De maldición. Ahora entiende por qué dice Pedro. Y se lo vuelvo a remarcar. Dice que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no perdonó al mundo antiguo, no perdonó a Sodoma y Gomorra, tampoco a estos los va a perdonar. ¿Por qué? Porque han decidido ser hijos de maldición, de lo anatema. ¿Sí? Viven de lo anatema. Dice el verso 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sí? Usted puede leer la historia de Balaam ahí en Números capítulo 22. Son tan solo unos 3 o 4 capítulos. El 22, 23 y 24. Creo que hasta el 24 o 25 de Números. ¿Sí? Un profeta. Fíjese bien, un profeta. ¿Y sabe qué pasó con este profeta? Este profeta amaba las riquezas. De manera que cuando un rey le ofrece riquezas, le ofrece dinero, para que diga una maldición, profetice una maldición en contra del pueblo de Dios, ¿sabe qué hizo este? Se decidió a hacerlo. ¿Sabe qué hizo el profeta? Aceptó la ganancia deshonesta para hacerlo. Vendió su ministerio. Se entregó, hermano, al pecado, siendo un profeta. ¿Sabe, hermano, que en una de las profecías de este personaje Balaam, él habló acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo?
Este hombre, hermano, fue usado por Dios. Pero mire, en un momento así, por amar el dinero, ¿sí?, vendió su ministerio. Y sabe que ese es el problema de hoy en día, de muchos. Muchos comenzaron bien, como Balaam. Muchos comenzaron cantando bien, muchos comenzaron predicando bien, muchos comenzaron pastoreando bien, muchos comenzaron haciendo su ministerio bien. Pero llegó la necesidad. Llegó la confrontación con la necesidad. ¿Y sabe qué hicieron? Vendieron su ministerio, vendieron su don a la riqueza, al enemigo. Se lo vendieron. Y de repente, hermano, a lo mejor sí siguieron cantando, sí siguieron predicando, sí siguieron pastoreando, pero cambiaron su doctrina, cambiaron su manera de hablar, cambiaron su enseñanza, cambiaron su sentir del corazón, porque ahora ya tenían lo que querían, de lo que habían sufrido ahora ya lo tenían, ¿sí? Y entonces, cambiando su conducta, fíjese bien, demuestran que ya no son hijos de Dios, sino que son hijos de maldición. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sabe qué pasó con Balaam? Dice en el verso 16, que cuando él se determinó ir a maldecir al pueblo de Dios, dice en el 16, y fue reprendido por su iniquidad. Dice, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Póngame atención. Allí en la historia, en Números 22, usted va a leer que Dios abrió el entendimiento de la burra que montaba Balaam cuando se dirigía para maldecir al pueblo de Israel. Qué tremendo, fíjese bien. Tan duro era ya el corazón de Balaam, tan cerrada estaba ya su cabeza, que no escuchó la voz de Dios que le decía, no lo hagas. Entonces Dios, fíjese bien, abrió el entendimiento de la burra, abrió la boca de la burra, para que ésta, hermanos, le dijera, ¿por qué me pegas? ¿No te das cuenta que adelante está el ángel? ¿No te das cuenta que Dios no quiere que hagas lo que vas a hacer? Hermano, y fíjese, reprendido por un animal, ¿sí? Balaam, hermano, le cayó el 20. Balaam, hermano, como que se dio cuenta y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy a punto de hacer? ¿Sí? Hermano, póngame mucha atención. Mire, la condición de los falsos profetas y de los falsos maestros es muy dura, se cierran. Por eso yo les decía que es muy difícil que se arrepientan, porque se acostumbran a la riqueza, se acostumbran al placer, se acostumbran, hermano, a vivir en exceso, se acostumbran a la fama, ¿sí? Pero le voy a decir una cosa, oportunidades para que se arrepientan, las tienen. Porque así como con Balaam, la burra que montaba habló para hacerlo volver en sí, así los profetas falsos y los falsos maestros tienen oportunidades de arrepentirse, pero no lo hacen. Es lo más triste, ¿sí? Dice en el 17, dice Pedro acerca de los falsos profetas, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Fíjese, fuentes sin agua. ¿Qué se espera de una fuente? Que tenga agua, ¿sí? Y dice también, dice que son nubes empujadas por la tormenta. O sea, hermano, un falso profeta, un falso maestro no sabe a dónde va. Nomás le dice a la gente lo que quiere oír, pero no sabe a dónde va, no sabe lo que quiere. Vive de todo lo que absorbe, de todo lo que chupa, de todo lo que se beneficia de los demás. Y dice, hermanos, aquí, que a ellos les está preparada la más densa oscuridad para siempre. Qué terrible, hermano. La más densa oscuridad les está preparada ¿para cuándo? Para siempre. Dice en el 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones
a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Sí? Hablan muy bonito. Wow, tienen una personalidad y una vocesota que impresiona a los demás y toda la gente, ¡ay, qué unción, qué unción! ¿Cuál unción, hermano? Están ungidos, pero por el diablo, ¿sí? Hablan palabras vanas, seducen con pecados, con deseos. Hermano, a las jovencitas, a las hermanas las seducen, les hablan bonito, ¿sí? Las hacen caer, ¿sí? Dice aquí, hermano, fíjese, con concupiscencias de la carne y disoluciones, o sea, con excesos, ¿sí? Saben cómo hablarle a una mujer, hermano, que está abandonada, que está, hermano, desesperada, frustrada, triste. Saben, hermano, cómo provocar en esa persona, fíjese bien, una conducta carnal para beneficiarse ellos mismos. Es por eso que como cristianos tenemos que estar bien al alba. Tenemos que estar maduros, tenemos que estar alertas, con discernimiento. Amén. En el cristiano, fíjese, hermano, enfrentamos situaciones de la vida, sí, pero no le demos cabida a la tristeza, a la ira, al pecado, no le demos cabida a nada de eso, porque eso nos hace presa fácil de gente, hermano, falsa, de falsos maestros y falsos profetas que nos pueden decir lo que queremos oír y no lo que tenemos verdaderamente que hacer de parte de Dios. ¿Sí? Dice, hermano, aquí en el verso 19, mire, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Les endulzan el oído a los demás cuando ellos mismos viven en prisiones, hermano, de pecado. Atados por drogas, atados por vicios, atados por vidas, hermanos, sucias. Pero a los demás les dicen, mira, te va a ir bien, mira, no te preocupes, tú entrégame lo que tienes, dame todo. O sea, les prometen, les dicen, les hablan, hermano, tan bonito, cuando ellos mismos, hermano, fíjese bien, son presas del pecado y la más densa oscuridad les está preparada. Dice, hermano, aquí, fíjese bien, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando una persona es sometida por el pecado, es esclava del pecado. Cuando una persona, escuche esto, es conquistada por Cristo, entonces se convierte en un siervo verdadero de Dios. Le entrega todo al Señor. ¿Sí? Y quiero concluir con esto. Fíjese lo que dice a partir del versículo número 20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas, dice, son vencidos. Bueno, dice Pedro, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Póngame mucha atención, vamos a concluir ya. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Sabe qué dice? Que aquellos falsos profetas y falsos maestros un día conocieron de Cristo, estuvieron en la iglesia, sirvieron en la iglesia, predicaron, cantaron, sirvieron, hicieron cosas en la iglesia, pero fíjese bien, se contaminaron con el pecado del mundo, ¿sí? Y se enredaron otra vez en aquellas pasiones. Es decir, un día fueron rescatados del mundo y estuvieron en la iglesia cristiana, estuvieron en Cristo. Bueno, pues nuevamente regresando, fíjese bien, al mundo, cambiando la verdad por la mentira, se vuelven a enredar con las contaminaciones del mundo. Dice Pedro que su estado viene a ser peor que antes de haber conocido de Cristo. Qué tremendo, hermano, qué terrible. Es por eso, hermano, que en el mundo nada podemos encontrar para nosotros. El mundo ya no tiene nada que ofrecernos a nosotros, solamente en Cristo, los que ya le hemos conocido. Porque si dejamos a Cristo por el mundo, si antes lo que hicimos era malo, regresando al mundo lo que vamos a hacer va a ser mucho peor que antes. ¿Se da cuenta que en muchos así es? En los falsos profetas y falsos maestros así es. Si antes hacían lo malo, ahora hacen lo peor.
porque ya no tienen temor, ya no respetan a Dios, ya no le aman a Él, ¿sí? Y dice en el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Sabe qué dice Pedro? Mejor hubiera sido que no hubieran conocido. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, el conocimiento ya nos hace responsables. Entonces Pedro dice, mejor no hubieran conocido. ¿Por qué? Dice, porque después de haberlo conocido, ¿sí? Y volver al mundo, bueno, pues es negar el santo mandamiento que un día los rescató. Es negar al Hijo de Dios, es negar el amor de Dios, ¿sí? Y sabe, hermano, creo que esta es una frase que muchas veces hemos escuchado por allí. ¿Cuál? El que mejor no hubiera conocido, ¿sí? Bueno, es muy cierta. ¿Por qué? Porque el estado de una persona que sale del mundo y que conoce a Cristo y que rechaza a Cristo para volver al mundo, el estado de una persona así viene a ser peor. Hace cosas peores que antes, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque Cristo es la medida, Cristo es el estándar. Cristo, hermano, fíjese bien, es el conocimiento, y el conocimiento nos da responsabilidad, ¿sí? Hay mucha gente, hermano, que esta verdad, fíjese bien, se da de topes contra ella. ¿Por qué? Porque viven un estado peor que antes. Y muchos reniegan de haber conocido de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque sus vidas ahora son tristes, son peor que antes, entregadas a lo malo, hermano, como no tiene idea. Seguramente usted por ahí conoce un caso, y es algo triste, no es algo que nos llene de gozo, es algo triste, ¿sí? De gente que un día conoció del Evangelio, ¿sí? Y se retiraron de por motivos de lo que sea. ¿Sabe cómo viven ahora? Viven peor que antes. Sí, es una realidad triste. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que permanecer en el Evangelio. Tenemos que perseverar en el Evangelio. Amén. Y dice por último en el 22, dice Pedro, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fíjese, hermano, este es un proverbio, ¿verdad? Que nos enseña, hermano, que el falso profeta, el falso maestro, o aquel creyente, hermano, que vino a los pies de Cristo dejando una vida de pecado, viene a los pies de Cristo y por algún motivo regresa al mundo, dice, hermano, que es como el perro que vuelve a su vómito, ¿sí? Imagínese aquel perro, no sé si usted ha llegado a ver eso, yo lo he llegado a ver. Algunos perros, hermano, que vomitan, ¿sí? Y se vuelven a comer lo que vomitaron, ¿sí? Uno ve eso y uno dice, qué asco, ¿verdad? Bueno, pues quiero decirle que así hay mucha gente, ¿sí? Lo que una vez rechazó por venir a los pies de Cristo, nuevamente lo vuelve a hacer. Nuevamente se vuelve a alimentar de aquello que un día vomitó, que un día rechazó porque era algo malo. Bueno, pues vuelven nuevamente a ello y lo hacen peor, ¿sí? Y luego también dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ¿sí? Imagínese limpia, reluciente, o sea, lavada, ¿sí? ¿Y qué hace? Una vez que ya está así de limpiecita, ahí va otra vez al lodo, ahí va otra vez, hermano, a lo que está sucio, ¿sí? Muchos creyentes, hermano, y más aquellos que son falsos profetas y falsos maestros, así viven. Son como perros que se alimentan de su propio vómito. Son como esas puercas lavadas, fíjese bien, ¿sí? Que una vez que fueron lavadas por Cristo, ahí van otra vez
a revolcarse en el pecado. Es una palabra fuerte, un proverbio fuerte. Pero lo que Pedro nos está diciendo, hermano, es la condición de aquellos hombres que, fíjese bien, no tienen temor de Dios, ¿sí? No respetan autoridades, no se sujetan a Dios. Por algún motivo le abandonaron a Él y su estado viene a ser peor. Se da cuenta del por qué cuando comencé el tema, no solamente hoy, sino también la semana pasada les dije que tiene que ver mucho con nuestra madurez. Es por ello. Porque nuestra madurez nos debe de hacer permanecer y perseverar en el Evangelio que nos ha rescatado de la corrupción del mundo. Amén. Las consecuencias para aquellos falsos profetas y falsos maestros son terribles. Están destinados a la destrucción, a la condenación, a la más densa oscuridad. Son nubes arrastradas por la tormenta, son fuentes sin agua. ¿Cómo es posible que hoy en día el pueblo de Dios esté siendo dirigido en muchos lugares por gente en esa condición? Tenemos que despertar y en madurez, hermano, hermana, tenemos que volver al verdadero evangelio de Jesucristo. Amén. Crezcamos en esto. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Cierre sus ojos conmigo. Bendito Dios, te damos a ti la honra y la gloria. Bendito Señor, no es un tema para atacar, no es un tema para mencionar nombres, para mencionar, mi Dios, directamente, Señor, situaciones que fácilmente, mi Dios, lo podríamos hacer, sino que se trata de que tu palabra realmente nos edifique, nos dé luz, nos abra los ojos, nos dé discernimiento, nos dé madurez, para que evitemos los errores que nos pueden llevar a una condenación, que nos pueden llevar a una tragedia sin ti, Señor. Yo te pido que bendigas a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia, a todas las iglesias, mi Señor. Y que determinemos servirte con corazones limpios, con corazones puros, mi Señor. Con un buen fruto, de un corazón bueno, de alguien redimido por ti, mi Señor. Y que todo lo contrario lo podamos desechar, podamos cambiarlo. Mi Señor, guarda nuestras vidas y también danos la sabiduría para que nosotros también aprendamos a apartarnos de lo malo. Que no le pongamos atención a lo que queremos oír, sino realmente a lo que necesitamos de parte de ti para nuestras vidas. No queremos ser seducidos, no queremos ser arrastrados. Y para ello, Señor, hoy te decimos a ti, mi Señor, haz tu obra en nuestras vidas. Y aún, Señor, tengas una palabra que pueda llegar a ser dura. Aún, mi Dios, tú tengas algo que hacer en nuestro interior, hazlo, Señor. Porque antes de ir en pos de aquellos que nos pudieran prometer cosas que ni ellos pueden tener, primero queremos hacer tu voluntad. Gracias te damos en esta tarde. Gracias por esta bendición de compartir de tu palabra. Líbranos de todo mal y que tu presencia, mi Señor, nos acompañe. Te damos a ti las gracias. En tu nombre, amén. Amén. Gloria al Señor, amén. Dele un aplauso a Cristo. Mensajes como estos nos tienen que hacer reaccionar, hermanos. Amén. Siga meditando en la palabra que leímos en esta ocasión, que es prácticamente todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Amén. Deje que Dios siga hablando a su vida. Gloria al Señor. Bien, pues vamos a ser despedidos, vamos a terminar la reunión, ¿verdad? Y mandamos saludos a todos los hermanos que están desde Mérida, Yucatán. Que Dios guarde sus vidas, ¿verdad? A consecuencia de estas tormentas, de estos huracanes que están
creciendo. A todos nuestros hermanos allá en la iglesia en Mérida, Yucatán, que el Señor los bendiga y los guarde. Estamos en oración por ustedes para que el Señor tenga cuidado de todos ustedes. Amén. Saludos también en Oaxaca, nuestra hermana Tere, en Coatepec, Veracruz, a nuestro hermano Luis Antonio y Alejandra, ¿verdad? En el Estado de México, al hermano Eduardo, a la hermana Tete, a la hermana Esther, en Nuevo Vallarta, al hermano Abel, a la hermana Caro, ¿verdad? En Estados Unidos, a Blanca y Enrique, a Julia y Alfredo, aquí a toda la iglesia en San Ignacio, amados hermanos de San Ignacio, Dios los bendiga, y también aquí en Aguascalientes a toda la iglesia local, amén, a todos los hermanos de las iglesias, verdad, que el Señor me los bendiga mucho, a mis amados pastores. Ánimo, hermanos, vamos a seguir adelante predicando la sana doctrina de la palabra de Dios, amén. Saludos a mis sobrinos también allá en el Distrito Federal, a César y a David. Que el Señor me los bendiga mucho y adelante también predicando la palabra de Dios. Amén. Saludos y bendiciones para todos. Pase una excelente noche. Que la paz de Cristo esté con usted. Que la comunión del Santo Espíritu, que es el Espíritu Santo, también esté con usted a cada instante. Amén. Que el Señor le bendiga. Hoy es miércoles. Quiero decirle que nos vemos ya hasta el día martes en la reunión de oración a las 7 de la tarde. Amén. No se la pierda. Hay mucha bendición cuando el pueblo de Dios se pone de acuerdo en la oración. Amén. Entonces, pase una excelente noche y nos vemos hasta el día sábado a las 7 de la tarde. Que Dios le bendiga. Hasta el sábado.